Un gusto saludarlos, mis queridos estudiantes de grado 11 del Colegio Luis Hernández Vargas. Bienvenidos entonces a una nueva sesión de actividades. El propósito para el día de hoy es conocer algo que nos fascina a muchos de nosotros, y es el comportamiento de la electricidad. Para hablar de ello, entonces nosotros vamos a construir unos circuitos eléctricos y vamos a utilizar un concepto que se llama la ley de Ohm. Esos circuitos eléctricos son en serie, en paralelo y mixto. Y vamos a medir algo que se llama la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia. Esos conceptos los pueden encontrar ustedes en su libro de Física de Santillana, o lo pueden encontrar fácilmente en páginas relacionadas con física y con conceptos básicos de electricidad y electrónica. Entonces, bienvenidos. Comencemos con nuestro primer ejercicio. Para realizar nuestro primer ejercicio, entonces necesitamos entrar al simulador de circuitos de FET, de PHET, que siempre hemos trabajado. Entonces, circuitos PHET. Y el primero es el kit de construcción de circuitos DC. DC o CD quiere decir corriente directa. Abrimos nuestro simulador. Entremos al laboratorio. Vamos a realizar un dibujo similar al que se encuentra en el ejemplo. Queremos conectar dos bombillos y una resistencia. En estos momentos la resistencia es de 0 ohmios, con una pila y un interruptor. Entonces todos esos elementos los vamos a traer aquí en nuestro dibujo. Estos son alambres, aquí está la batería, aquí está el interruptor, aquí hay una resistencia, aquí hay un bombillo, traemos otro alambre, traemos otro bombillo, les quiero hacer una recomendación con respecto a las actividades que hemos venido desarrollando. Los dibujos no tienen que ser exactamente iguales a los que yo estoy planteando aquí en estos momentos. Los dibujos pueden cambiar. La forma de resolverlo ahí en Excel también puede cambiar. Recuerden que uno de los propósitos esenciales para nuestras actividades es que nosotros cumplamos un aprendizaje. Y a veces ese cumplimiento de ese aprendizaje hay que hacerlo de manera individual. Entonces, los invito a que esa actividad de manera autónoma la desarrollen ustedes, comiencen un archivo desde cero. No utilicen plantillas de compañeros, que eso se puede prestar para inconvenientes. Bien, aquí tenemos un ejemplo similar al que está en el dibujo. No tiene que ser exactamente el mismo dibujo, puede ser parecido, pero el propósito sigue siendo conectar dos bombillos, uno a continuación de otro. Se incluye una resistencia en el camino, un interruptor y la batería. Modifiquemos esos valores. A mí me correspondieron unos valores de 9 voltios y resistencias de 10 ohmios. Entonces, la batería, 9 voltios. Esta resistencia inicialmente es de 0 y los bombillos de 10 ohmios. Ok, entonces, listos nuestro primer montaje. Cerramos el interruptor y verificamos que efectivamente las lámparas se encienden, los bombillos se encienden. Quiere decir que hemos completado algo que se llama un circuito, y en este caso se llama un circuito en serie porque tenemos un bombillo a continuación del otro.
y circula una determinada corriente. Vamos a cambiar este tipo de corriente. Hay algo que se llama una corriente convencional. Le vamos a decir que nos muestre los valores que hemos configurado. Y adicionalmente vamos a traer unos instrumentos de medida. Este se llama el amperímetro y este se llama el voltímetro. El voltímetro necesita, para poder medir, se necesita colocar entre dos puntos diferentes. En cambio, la corriente es como si rompiéramos el circuito y midiéramos ahí en ese alambre qué intensidad de corriente está circulando. La corriente o la intensidad de corriente depende de la cantidad de electrones que circulan en ese cable o en ese conductor. Aquí vemos el sentido de la corriente, va del polo negativo al polo positivo de la pila, circula y tiene en este caso un valor de 0,45 amperios. Si quiero medir un voltaje, entonces aquí el voltaje en un bombillo es 4.5 voltios, en los dos bombillos es 9 voltios, y por ejemplo en el primer bombillo vuelvo y me modifico, en el primer bombillo también es 4.5 voltios. Bien, veamos qué nos preguntan en nuestro... ¿Cuáles de los bombillos parecen brillar menos? Bueno, necesitamos hacer los 3 montajes para responder esas preguntas. ¿Cuál o cuáles de los 3 esquemas se consideran circuitos en serie y cuáles de los 3 esquemas se consideran circuitos en paralelo? ¿En cuáles de los 3 circuitos la corriente convencional parece ir más rápido? ¿Por qué ocurrirá esta situación? Utilice el amperímetro para medir la corriente en diferentes puntos de 3 circuitos. Escriba una conclusión de sus observaciones. Entonces, aquí se puede medir en cualquiera de los puntos, ¿sí? En este montaje, y en todos los puntos nos da la misma corriente. A eso se le llama un circuito serie, porque está uno a continuación del otro. Veamos los otros 2 montajes. Construyamos los otros 2 montajes. Lo que les contaba es que los montajes no tienen que ser exactamente iguales a los que están en los ejemplos. Pueden ser similares. Este es un ejemplo similar. Quizás si lo hubiera montado de la siguiente manera, habría sido lo mismo. Mire, esto es exactamente lo mismo que tenemos en el montaje que se da en el ejemplo. Entonces, esto es para simbolizar que no necesariamente estamos construyendo el mismo dibujo que viene planteado. Esto es para que cada uno de nosotros haga sus propios montajes. Bien. Como pueden notar, este es un software o un montaje muy intuitivo. Se pueden quitar, poner, recortar las esquinas. Veamos entonces el comportamiento de este. De nuevo dejamos la resistencia en 0, 9 voltios. Voy a acercar un poquito no, alejémoslo. Y veamos el comportamiento. Entonces, si alcanzan a notar,
eh, en esta bombilla parece alumbrar más que estas dos. Sí suena algo lógico. Veamos a ver por qué. Midamos la corriente en ese circuito. Entonces, a diferencia del primer circuito, donde la intensidad de corriente era 0,45, si ven que las flechas rojas parecen correr más lento, aquí en este, la intensidad de corriente es de 0,90 amperios. Por eso, a mayor intensidad de corriente, mayor luminosidad de nuestros bombillos. Entonces ahí podemos sacar una conclusión interesante. Si hay más resistencias en serie, quiere decir que disminuye la corriente. A mayor resistencia, menor corriente. Y ahí lo podemos ver. Aquí es el doble. Si se quiere medir el voltaje, medimos también el voltaje entre las cerca del bombillo. Por aquí. Marca menos 9 voltios. Bueno, sí. Para que marque positivo, hay que colocar siempre el color rojo del voltímetro en donde está entrando la corriente. Ahí están los 9 voltios de nuestro bombillo. En estos bombillos teníamos 4,5 voltios en cada uno. En este tenemos 9 voltios. Entonces ahí está también nuestra relación. Se pueden sacar conclusiones al respecto. Hagamos el tercer montaje. El tercer montaje se llama un circuito paralelo. ¿Por qué se le dice paralelo? Porque los bombillos están conectados en una representación donde ambos están conectados a los mismos puntos de la fuente de energía. Cerremos el interruptor y veamos qué ocurre. ¿Qué se puede notar ahí de manera rápida? Parece que las flechas, ¿sí?, corren igual que en el circuito anterior. Vamos a verificar entonces esa corriente. Efectivamente, los mismos 0,9 amperios. Entonces se encienden los dos bombillos, igual que en este anterior, pero ahora están los dos encendidos. ¿Qué pasará aquí al comienzo? Miren, ocurre algo interesante. Cerca a la batería, ¿sí?, la corriente que sale de la batería es de 1,8 amperios. Entonces, hay mayor corriente en la batería que suministra la batería, porque cada bombillo tiene una intensidad de corriente de 0,90 amperios. Veamos los voltajes. Entonces, color rojo, parte superior, color negro, parte inferior, 9 voltios en un bombillo, 9 voltios en el otro bombillo. Entonces, ahí estamos viendo las características del voltaje y de la intensidad de corriente en nuestro circuito. Coloque sus propias conclusiones. Vamos a proponer que las preguntas E y G las dejamos para el final de todos nuestros 4 ejercicios. Cuando terminemos nuestros 4 ejercicios, venimos a modificar esas dos preguntas, la E y la G, porque viene un tratamiento matemático.
Pero para hablar de ese tratamiento matemático, es conveniente que nosotros hagamos los ejercicios 2 y 3 por lo menos. El ejercicio 2 y el ejercicio 3 y entendamos de qué se trata la solución matemática. El F es modificar los valores de las resistencias cercanas a los interruptores. Es decir, estas resistencias ya no van a ser 0 ohmios, sino nos piden modificarlas por 50 ohmios. Entonces aquí se modifica las resistencias, todas las 3 resistencias se van a modificar por 50 ohmios y viene y mide entonces qué le ocurre a su corriente y a su voltaje. Entonces ahí hace ese análisis y busca esas respuestas para sus 3 circuitos. Entonces, como pueden ver, si se modifica la resistencia, la corriente y el voltaje van a cambiar. Finalmente, retire la resistencia, conecte de nuevo el circuito y juegue cambiando un bombillo por un clip. Entonces voy a cambiar el bombillo en cualquiera de estas. Voy a quitar la resistencia, ¿sí? Y vamos a quitar el bombillo. Y lo vamos a cambiar por un clip. Aquí. Ahí. Y cerramos el circuito. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Esto significa que estamos dañando la batería. Eso significa un corto. Entonces, si hubiéramos hecho esto en la realidad, estaríamos sobrecalentando la batería, quizás desgastándola al máximo, incluso haríamos alguna especie de chispa, porque estamos produciendo un corto. Bien, modifique ese clip, un billete, póngale la mano, póngale el borrador, haga sus conclusiones y escríbalas en su respuesta. Ok. Queda pendiente entonces el cálculo matemático para hallar los respectivos valores de las resistencias. Listo nuestro primer ejercicio. Ejercicio número 2. Consiste en montaje de resistencias en serie. Vamos a montar 3 resistencias en serie. A mí me correspondieron los valores de 10 ohmios, 20 ohmios, 30 ohmios y la fuente o la pila de 15 voltios. Vamos a hacer un montaje similar al que se encuentra en el ejemplo. Con las resistencias una a continuación de la otra. Si quieres se le monta el amperímetro de una vez y el interruptor para ver el comportamiento. Entonces vamos a hacer ese montaje en nuestro simulador. Modificamos los valores de las resistencias. Aquí en el ejercicio número 2 también verificamos que aparte de que hayamos modificado los valores de las resistencias, también tengamos el respectivo voltaje que nos piden. En mi caso, el voltaje era 15 voltios. Entonces aquí en la pila vamos a modificar ese voltaje para 15 voltios. 15 voltios. Ok. 15 voltios, 10, 20 y 30 ohmios. Esos serán mis datos de resistencias y de voltaje. Vamos con la primera
Pregunta, ¿cuál es la resistencia equivalente? Entonces, la resistencia equivalente, nuestra fórmula dice que la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias que se encuentren ahí, en este caso en serie. Entonces, vamos a sumar estos tres valores. Las tres celdas se van a sumar y ese resultado es nuestra resistencia equivalente. Vamos a hallar la siguiente pregunta, la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas. Entonces, la intensidad de corriente, habíamos encontrado que la teoría dice que es la misma porque es un circuito en serie. Cuando los circuitos en serie estén funcionando, la corriente debe ser la misma. Vamos a utilizar la fórmula. La intensidad de corriente es el voltaje, en este caso los 15 voltios, dividido en la resistencia equivalente que la acabamos de hallar. Esto nos da una intensidad de corriente de 0.25 amperios. Vamos a verificar si esa información es la correcta en nuestro circuito. Utilizamos el amperímetro y el amperímetro nos está diciendo, ¿sí? Vean, efectivamente, en todos los puntos aquí el amperímetro que habíamos incrustado en nuestro ejercicio también nos está diciendo corriente 0.25 amperios. Y nos está dando una corriente igual en todos los puntos del circuito. Todos los elementos del circuito nos dan la misma intensidad de corriente. Siguiente pregunta, la caída de voltaje en cada resistencia. Entonces, la fórmula de voltaje o caída de voltaje es intensidad por el valor de la resistencia. Vamos a ir a la primera. Entonces, esta intensidad que acabamos de hallar se multiplica por el valor de la primera resistencia. Esto nos da 2.5 voltios. Vamos a verificar si aquí en esta primera resistencia el voltaje es de 2.5 voltios. Perfecto. Quiere decir que nos quedó bien. Vamos para la segunda. De nuevo, la intensidad se multiplica por la resistencia. Y eso nos da 5 voltios. Vamos a nuestro simulador. En la segunda resistencia, voltaje 5 voltios. Perfecto. Y vamos a la tercera. La intensidad se multiplica por la tercera resistencia. Eso nos da un voltaje de 7.5 voltios. $7.5. Eso quiere decir que nos quedó súper bien nuestro ejercicio. Hemos encontrado que la teoría y la realidad coinciden. Entonces, esos conceptos, intensidad de corriente, voltaje o caída de voltaje, ¿sí? Son los conceptos que nosotros estamos aprendiendo. Y este primero se llama un circuito en serie. Y ahí vemos las características. El voltaje cambia en cada resistencia, ¿sí? Está cambiando el voltaje en cada resistencia. Y lo que no cambia es la corriente. La corriente sí es la misma en todos. 0.25, 0.25, 0.25. Eso es lo que ocurre en un circuito en serie. Vamos para el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 vamos a hacer un montaje que ahora se llama un montaje en paralelo. Aquí tenemos un modelo de cómo están tres resistencias en paralelo. La diferencia con el anterior es que estos tres no están uno a continuación del otro, sino pareciera que todos se conectan a la batería. Vamos a hacer un montaje similar en nuestro simulador. Free Audio Library. Venue.
Aquí tenemos un montaje similar al que está en el dibujo, ¿sí? Incluso este montaje se parece más al del enunciado de nuestro ejercicio. Este es el enunciado de nuestro ejercicio. Si ven 3 resistencias en paralelo y un voltaje aquí abajo, algo similar es lo que estamos haciendo aquí en este. Cualquiera de esos montajes es posible. Recuerden que entre menos se parezcan estos dibujos a los que yo estoy realizando aquí, pues mejor. Con eso cada uno de ustedes hace su propio ejercicio. Recordemos que nuestro aprendizaje no es tanto copiar y pegar, nuestro aprendizaje es analizar y tener un pensamiento crítico frente a lo que hacemos. Ok, entonces estamos en nuestro ejercicio. Modificamos los valores de resistencias y voltajes de acuerdo al enunciado. Entonces a mí me correspondía 15 voltios, 10 ohmios, 20 ohmios y 30 ohmios. Y 30 ohmios. Colocamos a funcionar nuestro circuito. Y vemos el comportamiento. Aquí vamos a traer, hay una corriente. Se nota que la corriente es diferente en cada camino, ¿sí? Entonces, a diferencia de las resistencias en serie, aquí en las resistencias en paralelo, cada resistencia tiene una corriente diferente. En el ejercicio de resistencias en serie, todas tenían la misma corriente. Aquí en el ejercicio de resistencias en paralelo, todas tienen una... Perdón, en el ejercicio de resistencias en serie, todas tenían la misma corriente. Por todas las resistencias circulaba la misma corriente. Ahora aquí, en las resistencias en paralelo, la corriente es diferente para cada una de ellas. Vamos a verificar entonces esas respuestas. Comenzamos calculando la resistencia equivalente. Entonces, existe una fórmula sencilla para calcular la resistencia equivalente. Dice, hay que dividir 1 entre, entonces, fórmula, 1 dividido en, abrimos un paréntesis, abramos el otro paréntesis para que nos quede mejor. 1 dividido en R1, ahí está la primera resistencia, más, otra vez abrimos paréntesis, 1 dividido en R2, cierra paréntesis, más, abre paréntesis, 1 dividido en R3, cierra paréntesis y cierra el paréntesis de todo el denominador. Ese valor es la resistencia equivalente. A diferencia de los ejercicios en serie, aquí la resistencia equivalente cuando es en paralelo es menor que cualquiera de esos 3 valores. Aquí era la suma normal de esos 3 valores en serie. Ahora aquí en paralelo es la suma, perdón, es un valor menor a cualquiera de esos 3. ¿Cómo se calcula la corriente? La misma fórmula. Entonces es el voltaje, tenemos los 15 voltios, se divide entre la resistencia equivalente. Respuesta, 2.75 amperios. Vamos a ir al simulador a ver si eso es cierto. Resistencia, la corriente, 2.75 amperios. Entonces, vamos por buen camino. La resistencia, la corriente equivalente es la corriente que sale de la batería, es 2.75 amperios. Ahora nos pregunta la intensidad de corriente en cada resistencia. Entonces, fórmulas para cada intensidad de corriente, porque depende de cada resistencia. Es el voltaje dividido en el valor de cada resistencia. Si quiero hallar la corriente para la resistencia 1,
Entonces, el voltaje sobre la resistencia 1. Igual ocurre con el siguiente. El voltaje 15, en este caso, dividido en la resistencia 2. Y el último, igual. El voltaje 15 dividido en la resistencia 3. Esto nos dan intensidades de corriente de 1.5, 0.75 y 0.5. Veamos a ver si eso es cierto en nuestro simulador. En la primera resistencia, 1.5. Perfecto. En la segunda resistencia nos debe dar 0.75. 0.75. Perfecto. Y en la tercera resistencia nos debe dar 0.5 amperios, perdón. 0.5 amperios. Perfecto. Corriente en cada resistencia. Nos coincide la teoría del simulador con la parte matemática. Quiere decir que vamos por muy buen camino. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Aquí hay un amperímetro montado, ¿sí? Y en la resistencia del centro, 0.75. Se podía haber hecho así, o como lo hicimos aquí, así. Tenemos nuestros respectivos valores coincidiendo, teoría y práctica en la matemática. Listo, nuestro ejercicio número 3. Vamos para el ejercicio número 4. Aquí tenemos un montaje que se llama un montaje mixto. Se mezclan combinaciones de resistencias en serie y en paralelo. Entonces, las que tenemos en serie son las últimas dos, porque están una a continuación de la otra. ¿Sí? En paralelo, vamos a tener el resultado de esas dos con R3 y vamos a ir verificando poco a poco esos resultados. Entonces hacemos nuestro montaje similar al que está aquí o buscamos uno diferente. Demo. Demo. Free Audio Library. Tenemos nuestro montaje muy similar al del esquema. Cerramos, pero no he modificado valores. Hay que modificar todos estos valores. Entonces, en mi ejercicio le correspondía R1 30. Entonces, verificamos aquí quién es R1. R1 es el último. R2. Entonces, verifiquemos aquí. En mi caso, 30. R2 vale 10. Está bien. R3 vale 20. R3 es el que está vertical. Entonces, 20. R4 vale 10. R4 vale 10. Ahí está bien. R5 vale 40 ohms. Entonces aquí 40 ohms en mi caso.
Listos. La fuente, en mi caso, es de 15 voltios. Entonces, modifico a 15 voltios. 15 voltios. Tenemos un funcionamiento del circuito porque está la corriente circulando. Hallemos respuestas. Decimos entonces, R1 y R2, R1 y R2 están, que son los dos últimos, está uno a continuación del otro. Como está uno a continuación del otro, decimos que son resistencias en serie. Si son resistencias en serie, entonces se suman. Vamos a sumar R1 y R2. Ahí está la equivalencia de la suma de las dos, porque están en serie. Pero ahora ese resultado está en paralelo con R3. Entonces a eso le hacemos la operación como si estuviéramos trabajando dos resistencias en paralelo. Entonces 1 dividido en abre paréntesis, otra vez abre paréntesis, 1 dividido en R, este que acabamos de hallar, lo hemos llamado R12, cierra paréntesis, más, abre paréntesis, 1 dividido en R3. 1 dividido en R3. Cierra paréntesis, cierra paréntesis. Ok, esto nos da una resistencia equivalente entre 1 y 3 de 13.33. Ahora, como si tapáramos el circuito y estas dos últimas no existieran, R4 y el resultado que acabamos de hallar está en serie. Entonces, a eso se le llama sumar normalmente. Entonces, sumamos el 13 más el R4. Y finalmente están en paralelo ese resultado de R3, 4 está en paralelo con R5. Entonces hacemos la operación como habíamos visto. 1 dividido, doble paréntesis, 1 dividido en el que acabamos de hallar, cierra paréntesis, más, abre paréntesis, 1 dividido en el último, en R5. Cierra paréntesis de S y cierra paréntesis total. Eso nos da una resistencia equivalente de 14.73. Vamos a ver si nos quedó bien esas operaciones. Entonces, se divide el voltaje entre esa resistencia equivalente. Nos da como resultado 1.01 amperios. Vamos a ver si eso es cierto. Traemos el amperímetro, ¿sí? Y lo colocamos cerca a la batería. Listos. Se aproxima a 1.02. Vamos a ver. 1.017, sí, se aproxima a 1.02. Bien. Eso quiere decir que nos quedó bien nuestro ejercicio. Si nos quedó bien esa corriente, nos quedó bien nuestro ejercicio. Vamos a verificar las siguientes sumas. Corriente por cada una de esas resistencias. Entonces, corriente por la R5. Entonces venimos a nuestro dibujo y medimos esa corriente. Eso nos da una corriente de 0.37. Traemos esa respuesta y la escribimos aquí, 0.37. Vamos a la segunda resistencia. Y para esta, la que está en realidad se llama R3. Corriente sobre R3.
Verificamos y nos da 0.43. 0.43. Lo escribimos aquí en esta celda, 0.43. Y vamos a hallar también sobre R1. Entonces medimos la intensidad de corriente sobre R1. Traemos el amperímetro, 0.21. Sí, ahí en todas partes nos está dando 0.21. Escribimos esa respuesta, 0.21. ¿Cómo sabemos que nos quedó bien? Porque al sumar esos valores, aquí nos dio 1.01, bueno, sí, se aproxima al 1.01. Si esa suma de esas tres corrientes es cercana o igual a este valor, hemos terminado nuestro ejercicio y decimos que nos quedó bien. Eso se llama circuito mixto. Haciendo un resumen rápido de estas operaciones que acabamos de hacer, entonces lo vamos a explicar de la siguiente manera. R1 y R2, ¿sí? Habíamos dicho que estaban en serie. Entonces, si R1 vale 30 y R2 vale 10, la equivalencia de esas dos, como están en serie, es la suma. Entonces, aquí aparece ese 40. Entonces, el reemplazo de esas dos resistencias es esa suma de 40. Pero a continuación, ese 40 y ese 20 están en paralelo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la siguiente, que lo llamamos R1 hasta 3, o R1, 2 y R3 están en paralelo. Entonces, R1 raya 3, al combinar esas dos en paralelo, nos da una resistencia de más o menos 13.3. Aquí en el sistema llega y lo aproxima a 13.5. Y esa equivalencia entre esas dos que están en paralelo se convierte en esta. Ahora estas dos, el 10 ohmios y el 13.3 o 13.5, esos dos están en serie porque está uno a continuación del otro, sin ninguna rama, que es lo que ocurre en paralelo. En paralelo sí hay unas ramas, aquí en serie no hay una rama, no se divide en ningún camino. Entonces, por eso decimos que están en serie, por eso se suman. Entonces, aquí se suman el 13.3 y el 10, que era el R4, entonces nos da 23.3. Ese 23.3, aquí lo aproxima a 23.5 ohmios. Y finalmente, esos dos últimos, ¿sí? Que es el R5, que es 40 ohmios, con ese 23.3 o 23.5, están en paralelo. Eso es combinación en paralelo. Y al hacer la operación de combinación en paralelo nos da una resistencia de más o menos 14.7, que el sistema aquí lo aproxima a 14.5 ohmios. Ese es la resistencia equivalente. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, primero en serie, luego paralelo, otra vez en serie, luego paralelo, y ahí en ese último paralelo hemos encontrado la última resistencia, que a eso se le llama la resistencia equivalente. De ahí viene ese 14.7. Y como ya habíamos hecho en los otros ejercicios, se divide el voltaje entre esa resistencia y nos da la corriente total. Ese sería el resumen de nuestro ejercicio final. Les dejo entonces a ustedes la solución matemática. Ya saben cómo se halla la intensidad de corriente en el circuito serie. Entonces, aquí en este circuito serie, ya saben cómo se puede hallar la intensidad de corriente. Primero se halla la resistencia equivalente y después divide ese voltaje entre la resistencia equivalente. Igual ocurre para este paralelo. Le halla la resistencia en paralelo y encuentra su respectiva corriente. Les dejo esas
operaciones para que ustedes las hagan. Pueden ser aquí en estas celdas. Igual ocurre cuando cambian ahora la resistencia y, e intentan hallar matemáticamente estos valores. Entonces les dejo esas dos celdas, la E y la G, para que ustedes lo resuelvan a gusto y de acuerdo a lo que hayan entendido de nuestros de nuestros 3 ejercicios que hemos desarrollado. Me alegra entonces saludarlos. Dios los bendiga, que sigan juiciosos. Recuerden, es importante ser honestos a la hora de entregar sus ejercicios. Estaremos en contacto. Ojalá nos podamos encontrar en algunas clases sincrónicas este periodo. Chao. Dios los bendiga, juiciosos.